Si yo fuera rico, ya liberaba bom, todo el día bom. Si yo fuera un ricachón. Esto impresiona, ¿eh? Hola, hola, por aquí se escucha también. Aquí hay mucha gente que se ha adelantado mucho, esto se nota que hay mucha expectación, ¿no?, por lo que puede salir aquí en la mesa de debate. Así que lo podemos plantear como queráis. Os podéis hacer una pequeña introducción cada uno, os presentáis, contáis un poquito vuestra perspectiva o vuestro acercamiento aquí al mundo de las finanzas y luego nos ponemos con preguntas o nos ponemos directamente con las preguntas, como prefiráis, sentiros libres y disfrutad de este ratito que tenéis. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Rafael Varela, gestor de Buy and Hold, y bueno, yo creo que lo más interesante es lo que nos puedan preguntar, pero os voy a arrancar con una reflexión que es un poco contraria a todo esto de independencia financiera, que es que no seáis esclavos del dinero, o no sé si eso va contrario o va con ello, porque al final de tanto buscarlo te puedes convertir en un esclavo. He conocido gente con mucho dinero y muy pocos amigos, y creerme que no son nada felices. Compañeros de trabajo, he trabajado en la City muchos años, se gana mucho dinero y tampoco ves tanta felicidad, o sea que cuidado con eso. Y comentar que los clientes más importantes nuestros en Buy and Hold, que son gente que lleva con nosotros más de una década, el tiempo sí que ayuda, aquí lo han comentado muy bien, ayuda a crecer las inversiones, es gente que no se ha preocupado nada por su dinero. Ha confiado plenamente, ha tenido la suerte de confiar en gente honrada, nos incluimos en Buy and Hold, lo que tampoco es una virtud así muy grande, ¿de acuerdo? Y es gente pues, que ha multiplicado su patrimonio por varias veces, sin necesidad de hacer muchas reuniones ni de grandes cosas, de pensamientos muy sesudos. Os dejo para la reflexión, sin más. Gracias. Vale, muchas gracias por invitarnos. Es la segunda vez que estoy aquí y bueno, me siento muy honrado, ¿no? Yo soy Arturo Pina, estoy aquí como asesor de Adarve, pero probablemente me conoceréis por Más Dividendos. Y un poco siguiendo en la tónica de lo que decía Rafa, el dinero es una forma de riqueza, pero hay otras muchas formas, ¿no? Y para mí, pues estar aquí hoy es una forma, el poder disfrutar de mis amigos, de mi familia, es otra forma también. Y bueno, y el haber aprendido, porque yo empecé, pues como me imagino que podéis haber empezado cualquiera de vosotros. Creo que afortunadamente no había criptomonedas cuando empecé yo con el tema este, si no probablemente mi vida habría sido otra. Porque hice todas las burradas que se pueden hacer y que os podéis imaginar y algunas cuantas más. Afortunadamente, pues logré no multiplicarme por cero, solo por 0,000 y muchos ceros más. Y hoy estoy aquí y gracias a aquello entiendo y al interés que siempre he tenido un poco por averiguar cómo funcionan las cosas, por qué hace mover el mundo, pues me interesé, ¿no?, por seguir mejorando. Y esa es la riqueza, eso es lo que yo me llevo, ¿no? Y bueno, y si puedo ayudaros hoy con contaros alguna historia más, pues estaré encantado. Gracias, Arturo, seguro que sí. Yo creo que todo el mundo aquí sí que tenemos ubicado el podcast de Más Dividendos, como dice Arturo. El que no lo tenga ubicado, pues desde luego, por favor, ubicadlo. Es súper entretenido, de verdad. De hecho, a mí se me hace un poco impresionante como poder ver la cara de Arturo a la vez que le escucho la voz, ¿no? Porque he escuchado muchas horas la voz, sobre todo yendo en coche, y ahora es como un poco disonante, ¿no? Ver una boca que articula esta voz. Así que, verdad, acercaros todos tanto a los blogs que he comentado antes, pues Josan, al círculo aquí Objetivo 2035, Desata tu Potencial. Hay muchos círculos aquí en Valencia, os podéis acercar sin problemas y preguntar y estar en qué comunidad, ¿no?, como introducido antes Josan. Y buenas tardes, mi nombre es Daniel Tello, soy asesor de Azagala. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, me siento muy honrado de estar aquí hoy. Y Azagala a mí me gusta definirlo como somos parte de una minoría que no invierte como la mayoría. Y la verdad es que desde que he entrado
y he escuchado a José Anjar que sé que estoy en el sitio adecuado porque sé que todos vosotros sois parte de una minoría que no hace las cosas como la mayoría y estoy convencido que os va a ir muy bien en vuestro futuro. Listo, pues yo tengo aquí apuntadas algunas preguntas que si no las terminamos en el tiempo y las que vayáis incluyendo las podemos rescatar aquí luego al final. Quizá la primera, que veo que va quizá un poco más orientada a Rafa, es en general cómo ves la perspectiva a futuro de los mercados y en particular la inversión en renta fija. Una pregunta muy extensa, pero generalista. Para un sábado por la tarde es un poco heavy, pero bueno. Y más con el cierre que hemos tenido este viernes, ¿no? Yo creo que hay que coger un poquito de perspectiva. En renta fija, por ir a lo concreto, no he mirado la yield de la cartera el viernes. En nuestra cartera tenemos dos fondos así que invierten en renta fija relevantes, que es el BH renta fija o BH bonds, dependiendo de si se compra en Luxemburgo o en España. Este debe tener ya una yield superior o cercana al 9%, ¿vale? La posición principal tiene dos posiciones principales, una comprada el mismo viernes y otra que hicimos pues ya hace unos meses. La principal posición es que estamos cortos del bono español a 10 años, lo cual nos congratula. Ya vimos en la llave en expansión que el señor Cuerpo, que nadie lo conoce pero os lo recomiendo leer, es el secretario de Estado del Tesoro español. Pues ya ha salido al campo de juego y nos ha escrito un artículo en expansión el mismo viernes. Debía intuir que el bono español ese viernes pues iba ya a necesitar de sus speech. Nosotros estamos cortos de ese bono, nos va bien y todo el crédito, sobre todo el investment grade, se ha disparado con las primas de riesgo y las caídas de las bolsas, se ha disparado completamente y está a niveles pues a veces bastante llamativos, ¿no? En el entorno de tipos que tenemos. Entonces un 9% se están invirtiendo por encima de la inflación actual, no la de futuro, que espero que remita en algún momento. Y en el fondo flexible, que es un mixto, que tenemos como un 50% en renta fija, no llega, un poquito menos, ahí la yield nos vamos por encima del 12% y también estamos cortos del bono español. Es la principal posición. La otra posición que hicimos el viernes fue que compré como el 10% del fondo en letras del Tesoro a 11 meses, al 0,40, porque la verdad es que la liquidez me la cobra Credit Suisse por tener el fondo de liquidez en un menos 0,71, digo, bueno, perdón, digo, pues para esto se lo presto al señor Cuerpo, es decir, a todos nosotros, y tampoco me quema ahí al 0,40, bueno, hasta que se nos ocurra alguna idea, porque ideas las tenemos, pero si están permanentemente cayendo las cosas, pues podemos esperar a comprarlas un poco. Eso sería, es decir, que los mercados de renta fija ahora mismo 12, 9 en carteras diversificadas, me parecen que está bastante bien. O sea, podemos ir a nombres concretos. O sea, un bono de IAG pues te va a ir al 7%, un bono de Wizz Air, de la aerolínea, que es investment grade, te va a pagar por encima del 4 a menos de 3 años. Bueno, pues no está mal. Eso es ignorable, que a vosotros os gusta esto de la independencia financiera, el que quiera lo puede ignorar en un banco, se lo van a prestar a Euribor más 1, pues el Euribor debe estar al 0,30, 0,40, pues bueno, pues al 1,40 e inviertes en un bono al 8 2 veces. La gente se compra una casa y pone 200.000 y le prestan 800.000, digo, o sea, para el que le guste ya acercarse más al toro, ¿eh? Que no lo estoy recomendando, pero digo, o si alguien quiere acelerar esa independencia y darse la vuelta al mundo, lo que sea, no apretar el acelerador. Nada, gracias, Rafa. Sí que entiendo que somos como un grupo muy heterogéneo, ¿no? Desde luego la gente que habrá entendido el 100% de la exposición de Rafa, enhorabuena, ¿vale? Para los que no os preocupéis, que con el paso del tiempo y poco a poco se va aprendiendo, se va entendiendo un poquito más, ¿vale? Y realmente en el mundo hay muchísimos términos, pero pues poquito a poco y estando en nuestros círculos se acaba aprendiendo, ¿no? Dani decía que también tenía interés en contestar aquí a temas de renta fija. Tenemos otra pregunta de Javier Avián, que dice, para un inversor particular, ¿qué opciones hay para invertir en renta fija corporativa o gubernamental? Dice,
Tengo entendido que los importes son muy altos, incluso a partir de 100.000 euros. Pues una pregunta muy recurrente en todos los foros de inversión gubernamental, GOVIS, deuda de gobierno. Yo es un sitio donde llevo años recomendando no estar, y esto no es ninguna recomendación de inversión, sino que está basado en un razonamiento, es decir, ¿tiene algún sentido estar invertido, es decir, prestado tu dinero, cambio la categoría de grado de inversión por una agencia de rating? Hasta hace nada pagaba menos del 1%, por lo que realmente creo que no tiene mucho sentido prestar dinero a una compañía a un tipo de interés inferior a su media de impago histórico, porque tienes poco a perder y mucho, o sea, poco a ganar y mucho a perder. Y dicho eso, yo creo que en general hay que defender muchas veces a la figura del regulador, porque el regulador lo que busca es proteger el dinero y el interés general. Entonces, que la inversión en renta fija de gobiernos, de empresas, no de gobiernos, esté limitada a inversores institucionales que necesiten justificar conocimientos o por importes 100.000 o 200.000 euros, es bueno. Si yo pregunto aquí cuántos de vosotros tenéis invertido dinero en fondos de renta fija, posiblemente el 50 o el 60% me levante la mano. Pero si yo adicionalmente os pregunto cuántos de vosotros habéis estudiado la cartera de esos fondos y habéis chequeado uno a uno los bonos, nos quedaremos a lo mejor, en el mejor de los casos, con la mitad de los que habéis levantado la mano. Pero es que si yo os digo cuántos de vosotros alguna vez habéis invertido en algún bono y habéis leído el prospectus del bono, es decir, las reglas de juego, el DNI, el folleto de emisión de ese bono en su totalidad, son documentos poco agradables, escritos por abogados, 99% en inglés, casi nadie se los lee. Entonces no tiene mucho sentido levantar la mano a un activo donde la gente no hace el trabajo correcto que sí hacen los profesionales como Rafa, que son especialistas de eso, o como nosotros. Y luego, por añadir un poco, complementar la respuesta de Rafa, creo que en España, que es un país de inversores tradicionales, de inversores conservadores, tenemos un activo muy poco conocido y muy desatendido, que son los bonos convertibles. Rafa hablaba de IAG como crédito de una compañía que le gusta, que estaba pagando un 7% en un 2029, hay un 2028 convertible que paga el 6 y pico %. Es decir, un bono convertible es un bono convencional al que además le añadimos que si la acción del emisor, en este caso IAG, llega por encima de un determinado nivel, nosotros, al tener el bono, tenemos la capacidad de decidir si participamos de esa subida en la acción o por el contrario nos quedamos cobrando nuestro cupón. Entonces, es el producto perfecto para el inversor tradicional español, es decir, estás protegido en las bajadas, cae de media un 40 o 50% menos de lo que caen los índices, y participas en un 70 o un 80% en la subida. Yo si os pregunto, a cambio de caer menos, ¿estáis dispuestos a renunciar a subir más? Muchos me diréis que sí. Desafortunadamente en España no hay fondos que hagan bonos convertibles y creo que es un activo por explorar y uno más de la capacidad de aprendizaje y de mejora que tenemos en la renta fija en España. Muchas gracias. Por añadir una observación súper corta, ¿no? Yo tampoco que llevo aquí muchísimos años invirtiendo ni mucho menos, pero antes había muchísimas menos opciones. O sea, ahí encontramos con un abanico gigante de opciones donde invertir y yo cuento mi pequeña experiencia personal. Yo empecé creyéndome aquí el más listo del mundo, cuando no tenía ni idea, te pegas un tortazo y luego hay muchos profesionales, ¿no?, de los que uno se puede fiar de dejarle su dinero, ¿no? Como las preguntas están lanzadas un poco a lo general, ¿vale? Digo, que la quiera recoger, igual si quieres Arturo. Aquí nos pregunta Imanol, que dice ¿qué tipos de fondos de inversión, ¿no?, o qué tipo de inversión estaría más acorde en tiempos de crisis, ¿no? Como si hubiera alguna manera, pues, de reorientarse, ¿no?, en algún tipo, pues, entiendo, de sector o tipo de inversión, o algo un poco más recomendable en tiempos difíciles. Yo no creo que haya que condicionar el tipo de fondo que compras al ciclo económico. Entonces yo simplemente compraría fondos en los que de alguna manera me creo que los entiendo, haría lo posible por intentar entenderlos y sobre todo entendería cuál es mi plan, cuál es mi horizonte de inversión y qué papel juega ese fondo en mi cartera. Total, yo ya sabía que la respuesta iba a ir en esa línea después de ya muchas horas. Siento decepcionarte. No. Es verdad, como así, aquí siempre decimos lo mismo, ¿no? Igual que hay,
vamos siempre a largo plazo, entonces tenemos que intentar ser pues, cautos, precavidos, tampoco vigilar el día a día que va pasando, ¿no? y confiar que en el largo plazo pues, la carrera irá bien. Aquí tenemos otra pregunta de Patricia, que dice: con los estados, que los tenemos los más endeudados mucho más allá de lo que resultaría sensato y con unos tipos de interés especialmente bajos, ¿qué aliciente tiene invertir en deuda pública? Daniel lo ha explicado muy bien. Yo no invierto en deuda pública a estos niveles y Rafa está corto con lo que se beneficia de eso. Nosotros estamos vendidos, mira, para que os hagáis una idea, la primera venta que hicimos este año, a ver, primero voy a decir que hemos estado cortos durante años y ha sido la posición donde más dinero hemos perdido, ¿vale? Porque a mí me parecía irracional tener los tipos de interés negativos, me parece tan irracional como alquilar un piso y que el propietario del piso le pague al inquilino por alquilarlo. Prácticamente es lo mismo. Conceptualmente, jurídicamente es igual de aberrante, ¿vale? Pero aquí lo traduzco a todos los pisos, que es la forma de entender las cosas en España. Entonces, el estar vendido de deuda pública española, para que os hagáis una idea, hoy está el 10 años español al 2,75. Nosotros la primera venta la hicimos este año al 0,53. Cada punto en yield, cada punto de tasa interna de retorno, de rentabilidad en precios son 10, porque son 10 años, son casi 10, son muy y pico, ¿vale? Es decir, es una barbaridad. O sea, cuando he hecho el rollover ahora en el fondo de renta fija, nos han dado un 5% el corto que tenemos directamente, 1,5 millones de euros, que me ha caído la cuenta. ¿Vale? Y ese 1,5 millones junto con unas cosas que teníamos en dólares, porque creo que el dólar, el cubrirlo ya nos está empezando a costar mucho, pues he comprado letras por 3 millones hasta que se me despeje el panorama. Es decir, a mí estar vendido con inflaciones en España del entorno del 8, tipos de interés reales negativos de más de 5 puntos, que esto creo que se entiende muy bien. Es decir, la inflación nos afecta a todos. Cuando echamos gasolina, cuando compramos fruta, los alquileres ahora los han limitado hasta junio a 2%, pero en julio, al que le toque la revisión en julio, que se va a apretar entre un 7,5 y un 9,5, o sea, más o menos que lo tenga, que ahora va a bajar al 2, salvo que el gobierno diga que no se suben los alquileres, que puede ser. Pero estamos además en un año electoral casi seguro, eso lo vamos a ver a partir del domingo que viene, donde el recortar gastos, que ya la tendencia de este gobierno no es de recorte de gastos, es de expansión total, y en un año electoral va a ser de expansión brutal. Entonces, en ese sentido, yo creo que no sé dónde vamos a poder llegar. Me preguntaba el otro día un periodista que hasta qué nivel vas a llegar. Le dije, mira, no voy a llegar a ningún nivel, probablemente llegue hasta final de año y veremos cuál es el clima de qué inflación tenemos, qué está haciendo el gobierno por atajar el gasto público, al final el déficit público, y qué ambiente hay en los mercados, y con eso pues ya tomaremos una decisión. Pero vamos, yo no me arrimaría a comprar gobiernos al 2 y pico, ni Italia al 3 y pico. Buenísimo, creo que esta pregunta es un poco más quizá personal, pero y yo creo que sería igual bueno que eres un pequeño tip cada uno de vosotros, ¿no? Aquí pregunta una persona, prefiero no decir nombre, quizá dice: encuentro una cierta dificultad en explicarle a mi pareja que saque el dinero del banco de toda la vida para que lo invierta en un sitio que no conoce el nombre y no entiende de nada. ¿Qué ayuda me podéis ofrecer? Pues primero, mucho ánimo. Yo llevo 20 años invirtiendo en mercados, primero en una entidad holandesa, se llama ABN AMRO, y luego 18 años en una entidad como la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 12 años en una sala de tesorería y llevo 3 años con Azagala. Y a esa persona que ha formulado la pregunta, decirle que mi mujer todavía no entiende muy bien lo que yo hago. Y desde que tenemos Azagala, ella me decía: pues vamos estupendamente bien, no sé qué haces, pero bien hecho. Entonces, ánimo porque yo creo que en general, por ejemplo, eventos como este son muy importantes porque van dejando una semillita. Es decir, yo creo que es un error en general, como no se hace mucha educación financiera en el colegio,
se tiende a tratar a todo el mundo por igual, es decir, no, tú tienes que hacer esto, tienes que invertir a 5 años, tienes que invertir dinero que no necesitas, tienes que tener una cartera diversificada, tienes que tener renta fija, tienes que tener renta variable, tienes que tener alternativos. No, yo creo que eso es un error. Es decir, dentro de que todo lo que os han dicho es correcto, creo que cada persona tiene un horizonte temporal de inversión, pero sobre todo tiene que estar a gusto. Y hay una cosa, por ejemplo, que es muy importante que no se cuenta, y es que un fondo de inversión, tanto Buy and Hold como Adarve, como nosotros, por cierto, Adarve, antes Arturo pues no le gusta decir las cosas, pero el resultado de Adarve este año es excepcional, totalmente descorrelacionado del ciclo, o sea, creo que eso se debería reconocer en un año como este tan difícil. Entonces, fondos de inversión es el activo más tranquilo y más seguro que existe para un inversor, entonces deberías empezar por ahí. Es decir, un fondo de inversión, tienes una gestora, tienes el y tienes un asesor de inversiones o no, un gestor, es decir, no hay conexión, salvo en el caso de Renta 4, que es la misma entidad, arriba y abajo. Si peta la gestora, el dinero del fondo está asegurado, está tranquilo, y si peta el depositario, el dinero está fuera del balance, con lo que realmente estaría asegurado, es decir, es el producto más seguro para invertir. Y le tienes que decir a tu pareja, a partir de ahí, que ya tenemos claro que si estamos en depósitos nos va a costar la BEMA todos los años X, excepto que vuelvan a aparecer en los carteles de las sucursales de las entidades financieras depósitos al 4 y al 5 y al 6 y al 8, que es cuando no hay que contratar depósitos, porque realmente están muy pillados y necesitan la liquidez de los clientes. El fondo de inversión es el producto correcto. A partir de ahí vamos a estudiar qué tipo de fondo de inversión yo me siento a gusto, me siento tranquilo y me siento que es la filosofía adecuada para mí en el plazo temporal adecuado. Entonces, llegar al final, pues fíjate, yo llevo 20 años y no lo he conseguido, pero ese es el inicio, así que mucho ánimo. Muy bien. Arturo. Bueno, yo pienso que no deberíais de intentar convencer a alguien de algo para lo que no está preparado, ¿vale? Es decir, en relación a la pregunta de Imanol, me parece que la hacía, ¿no? Yo creo que en el momento, para este tipo de decisiones, en el momento en que esa persona tenga el interés, dejadle que os haga preguntas y lo que sepáis se lo contestáis, y lo que no, pues le ponéis el vídeo de los eventos, ¿no? Estos de la tercera jornada de la independencia financiera. Y bueno, y creo que no, porque yo en la experiencia que he tenido nunca me ha salido bien el intentar a veces uno convencer a alguien de decir esto lo estás haciendo así, lo estás haciendo así. Yo soy más al revés, de dejarlos venir y empezar a enseñarles un poquito, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Yo creo que va obviamente la pregunta con la mejor de las intenciones, ¿no? Cómo conseguir acercar un poquito a alguien muy inseguro a este... Sí, bueno, y luego si es la pareja, lo que sí que haría es un intercambio de parejas, pues le diría que hablara con Daniel, y Daniel si me quiere enviar a su señora, o igual lo podemos hacer así más. ¿Comentarios rápidos? No, yo estoy de acuerdo con Arturo. ¿En lo del intercambio? Exacto, sí, no, lo de intercambio no es necesario tanto, pero sí, si quiera puede preguntar a mi mujer, a Fátima. Yo la conocí con todo el dinero en cuenta corriente, un banco que se llamaba Banif, y debí quedar de un color tan pálido cuando vi, o sea, me pareció tan irracional que hoy lo tienen todo en nuestro VH flexible, o sea. Y tenía un piso y lo ha vendido también, porque llevaba alquilando, he hecho las cuentas después de tropocientos años, una hipoteca 30, algo infernal, o sea, era un sin vivir. Y ahora por lo menos este tema ya no le preocupa. Sabe que las cosas caen, luego recuperan, ¿no? Ha pasado el 2020 y seguimos casados. O sea, que no es poco. Buen síntoma. Venga, rescatamos por aquí alguna pregunta más que tenemos. En este caso la hace nuestro compañero Juanjo, de Objetivo 2035, que dice, en caso de una hipotética situación de colapso social, corralito y etc., dice, ¿existe posibilidad de traspasar los fondos con ISIN LU, entiendo Luxemburgo, ¿no? Por ejemplo, a un depositario? Siempre Juanjo, su pregunta es bastante compleja. Dice, por ejemplo, un depositario en el extranjero, al igual que pasa con las acciones, ¿o es necesario hacer un reembolso previo?
En España nos gobierna un partido que se llama el Partido Popular, no voy a hablar de política, pero había un señor que no era la señora Montero, era el señor Montoro, muy parecido, y hizo una cosa que se llama tax exit, es decir, para llevarse dinero de España, primero tienes que pagar los impuestos, por ejemplo, me voy a ir a trabajar a Estados Unidos, ¡ah, qué alegría! Me han contratado en Estados Unidos. Muy bien, pues vas a tener que presentar un aval no en el Inland Revenue, que es en Inglaterra, sino en España, hablando como si hubieras vendido tu casa, tu empresa, tus acciones, todo. Y luego a partir de ahí, si quieres, te llevas el dinero. Eso sin llevártelo, solamente cambiando la residencia fiscal. ¿Vale? Un LU, un ISIN LU, que es la matrícula de un fondo, lo puedes traspasar a un banco luxemburgués, a un banco irlandés, a un banco suizo, donde te dé la gana, más fácil que un ISIN español, pero un ISIN español entiendo que también lo puedes traspasar. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. La gente sí te recibe, quiere decir, te recibe, pues yo que sé, JP Morgan te recibirá a partir de 10 o 15 millones de euros y hay otra gente que te recibirá a partir de cantidades más pequeñas, pero te reciben. Perfecto, gracias. Yo rescata. muy rápido, es decir, yo aquí me cojo el comodín del que sabe, y un buen amigo, José Luis Benito, siempre me ha dicho lo mismo, es decir, si aquí lo importante es la residencia fiscal, es decir, si da igual los activos que tengas fuera y cómo se llame la matrícula del fondo, si tú eres residente fiscal en España, pues te van a acoger en España. Habría que empezar por ahí. Aquí tenemos una pregunta un poco más distendida que me ha hecho gracia entiendo el señor Guión, es alguien que ha puesto un guión, y dice: gracias por venir y por vuestra exposición. Dice: si ya me cuesta elegir entre suavizantes o marcas de espaguetis, ¿por dónde debería de empezar para tener un mejor criterio a la hora de seleccionar fondos? O sea, yo entiendo recomendación a primeros inicios, ¿no?, de meterse en el mundo de la inversión. Rápidos tips, ronda de rápidos tips. O sea, que evite las marcas blancas, tanto los espaguetis como los fondos de inversión. Diría. Que busque cosas de autor, le recomendaría también. Mira, aquí estamos 3 autores, ¿no? Pues vamos a hablar de nuestro libro. Perfecto. Sí, yo es que además el otro día venía pensando sobre la inversión pasiva, que sería lo contrario a lo mejor del tema de los fondos de autor, ¿no? Y un poco se me ocurrió la idea de que quizá esto debería de ser un servicio público, ¿no? Lo de la inversión pasiva, implementarse de la forma más barata posible, porque lo único que tiene, una vez que hemos descubierto que la gravedad existe, pues se trata de implementarlo de la forma más barata posible y de la forma totalmente automática. Y yo creo que esto sí que es bueno para mucha gente, ¿no? El que haya una forma que además te hagan el opt-in automático y que si tú quieres puedas renunciar, pero que lo hagan de una forma súper barata y súper eficiente. Yo, por complementar, creo que hay que hacer una cosa que no se hace en España correctamente y que nadie se me enfade, pero es la realidad. Es decir, los fondos que generan atracción son los fondos que tienen un mejor rendimiento, y los fondos que generan más odio pues son los fondos que tienen un peor desempeño, y el dinero entra o sale de una manera ineficiente en ese tipo de fondos. Yo creo que es mucho más eficiente a la hora de elegir un fondo de inversión no solo conocer el performance, no solo conocer la filosofía de inversión, no solo conocer los gastos, sino conocer la composición de la cartera, porque eso es lo que va a marcar el beneficio futuro. Y que nadie se engañe, es decir, es que estamos en esto para generar rentabilidad y para que el fondo gane dinero, y si no miras la cartera es casi imposible saber qué capacidad tienes para generar rentabilidad. Buenísimo. Por aquí tenemos otra pregunta. Os animo, no paran de entrar preguntas, la verdad, bastante dinámico, ¿no? Ver cómo se va rellenando aquí el Excel. Tenemos una pregunta de Víctor Manuel, que levante la mano. Por ahí está. Víctor nos pregunta: ¿cómo se maneja la sobrediversificación en los fondos? ¿En qué punto consideráis que los fondos están suficientemente diversificados? Pues muy buena pregunta. Yo creo que invertir por debajo de 1% en ninguna cosa a mí no me sirve de nada, y invertir más de un 5% tienes que tener una convicción muy fuerte. Bueno,
alguna puntualmente he invertido alguna vez más de un 5, pero muy rara vez. Y de un tiempo a esta parte, o sea, estoy más cómodo teniendo, a lo mejor por regularización se me puede ir por encima de un 5, pero así de saque no, y invertir menos de un 1, y eso al final, si divides, pues te va a llevar pues a una composición en un fondo mixto, una composición de unos 60 65 activos entre renta fija y renta variable, más o menos. Arturo. Yo no tengo mucho que añadir, o sea, pienso que evidentemente sobre diversificar te lleva a pagarle a alguien por algo que puedes obtener en el mercado mucho más barato, ¿no? Que es comprar índices, pero creo que hay que mirar la cartera conjuntamente, ¿no? O sea, como un estilo o como un conjunto, ¿no? Y a veces, pues, no sé, puedes, por la coyuntura, pues puedes irte más, puedes ir deshaciendo una posición pues poco a poco y entonces se te va diluyendo, puedes ir acumulando. Entonces, ya digo, no creo que haya una regla a lo mejor fija, pero sí pienso que cuidado con pagar por sobrediversificación, ¿no? Creo que no se refería en general, Víctor, a la cartera de cada uno, sino específicamente a los fondos, ¿no? Sí, por eso he dicho lo de pagar por la sobrediversificación, ¿no? Porque si te metes en un fondo que tiene muchísimas posiciones muy diluidas, pues estás pagando por esa sobrediversificación. Pero luego, como toda regla, Lynch, ¿no? Famosísimo, que tenía no sé cuántas 1000 acciones a la vez en la cartera y consiguió unos rendimientos de más del, creo que era el 37% anualizado, ¿no? Así de cabeza, me viene a la cabeza durante no sé cuántos años. Entonces, pues como siempre, ¿no? Es decir, hay que ver la gestión en conjunto también de la cartera, cómo opera ese gestor antes de llegar a conclusiones demasiado firmes, ¿no? Perfecto. Y yo estoy de acuerdo con... ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Yo estoy de acuerdo con los dos. Lo único que añadiría también que tienes que tener en cuenta el tipo de activo. Es decir, no es lo mismo renta variable que renta fija. Renta variable, 30 acciones, 35 acciones, a mí me parece más que suficiente. Lo que pasa es que depende del momento. Si lo miras a corto plazo, pues el jueves o el viernes, que en todo el histerismo en mercado, de una manera salvaje, hemos vuelto ya a... el mercado está completamente dopado, o el obvio del mercado es los datos macro, pues si ha salido 3 céntimos, o sea, 3 décimas más alto, es el fin del mundo, y si hubiera salido una décima más baja, pues es otra vez la alegría, y por unas décimas hay que, realmente todas las empresas del mundo, todos los índices de rentabilidad del mundo se merecen una galleta, un 2 o un 3%, es decir, yo creo que la diversificación en renta variable la tienes que mirar en un plazo mucho más largo que un día, semana, mes, sino en un año. En cambio, en renta fija, pues depende, es decir, 3% en un valor de renta fija, que serían los 30 que te comentaba renta variable, me parece poco diversificado, es decir, creo que un 1, 1,20, 1,25, 1,5, pero ¿qué pasa? Que tiene que realmente ser sectores que se complementen, porque si todos son cíclicos, pues puedes tener 2000 posiciones en renta fija, que cuando se caiga ese sector, la hostia del fondo no te la quita nadie aunque tengas 2000 títulos, entonces depende del tipo de activo. Nada, buenísimo. Yo aprovecho también y me hace ilusión de poner mi granito de arena aquí también, sobre todo para la base de la pirámide, ya que mi nivel es bastante sencillito. Y es una de las primeras cosas que aprendí, que se me hizo muy curioso, y era que aunque a lo mejor solamente invirtiéramos en 10 acciones de empresas de Estados Unidos, ¿no? Y dices, estoy muy concentrado en Estados Unidos. Y dices, no, porque esas empresas a la vez están muy diversificadas en el mundo, ¿no? O sea, venden en todo el mundo, venden en muchas geografías diferentes, entonces la diversificación al final pues también tiene así como sus tentáculos, ¿no? Y nada, pues venga, seguimos aquí a la siguiente pregunta que tenemos de Laura Morilla. ¿Dónde está Laura? Uy. Hola Laura. ¿Qué principales errores se cometen al principio y cómo evitar esas malas inversiones por falta de experiencia, sobre todo pues cuando estamos empezando, ¿no? Yo creo que quizá pues, podemos comentar algunos de nuestros primeros errores cuando empezamos en esta carrera de la inversión a nivel particular, a nivel profesional, como lo queréis comentar. ¿Algún error de los inicios y algún consejo pues, para los que estamos empezando? Pues yo te diría que la arrogancia, creerte que sabes mucho más de lo que sabes y, por supuesto, hacer apuestas
que en mi caso no se podían llamar de otra manera, mucho más arriesgadas de lo que te creías que eran. Que es casi la misma intro que he hecho al principio, que te pegas un tortazo, ¿no? Quien no empieza pegándose un tortazo es porque todavía no se lo ha pegado, ¿no? Yo es que no acabaría. O sea, cuento mis errores, podemos estar hasta mañana, pero si como inversora estás empezando ahora, yo lo que te recomendaría que no tengas prisa por invertir una parte significativa de tu patrimonio hasta que no seas conocedora de los riesgos que corres. Es decir, si realmente son fondos, analiza bien los fondos, analiza a los gestores o asesores, analiza sus carteras, escucha cómo hablan y mira si te sientes identificada. Segundo, si son acciones, analiza bien las compañías y tómate tu tiempo antes de decidir invertir en esa compañía. Conocer bien una compañía pueden ser meses o incluso años. Si es una de las pequeñas que hacemos nosotros, pues es toda una vida analizando ese tipo de compañías, porque no hay información accesible y todo te lo tienes que hacer tú. Pero eso no significa que no inviertas desde el primer momento, aunque no sepas bien lo que haces. Es decir, hay una manera de vincularte con tu cartera y con las empresas en las que inviertes, que es comprando una acción, 5 acciones, 10, aunque sea totalmente ineficiente, porque no te va a sacar de pobre en ningún momento, pero sí genera un vínculo a la hora de analizar. En general, la gente que analiza de principio a fin una compañía, me refiero a informes anuales, trimestrales, semestrales, conferencias de resultados y el negocio en sí, a través de competidores, yo creo que es capaz en el largo plazo de generar unos rendimientos extraordinarios, porque nadie lo hace. Pero es un esfuerzo, supone mucha dedicación, supone formación en materias como contabilidad, como inglés, modelos de negocio, así que tómate tu tiempo y disfruta del viaje. Buenísimo, nos quedan 3 minutos, creo que vamos a terminar a hacer algunas preguntas más. Aquí nos pregunta Juan. Juan, ¿cómo te gusta que estés en directo? Streaming ahí, escribo, lanzo y sale. Pone, ¿creéis necesario cubrir divisa cuando están dólares o francos suizos? Dice, antes me he equivocado y te he mandado la pregunta como Daniel Tello, que digo yo. Daniel estaba aquí, me manda una pregunta, creo que va a enfocar hacia ti, pero bueno, pues comentamos en estos minutos que nos quedan. Yo no suelo cubrir divisas salvo que sea una cosa muy puntual, es decir, en el fondo en general las posiciones que mantenemos son empresas pequeñas, desconocidas, que van a estar muchísimos años en cartera, con lo que realmente no solemos cubrir divisa. Concretamente tenemos una posición en una SPAC que se llama PSTH, que el 24 de julio nos devuelven un dinero un precio por encima de lo que está cotizando ahora mismo. Pues al cubrir la divisa nos garantizamos un 5% de rentabilidad a un plazo muy corto. Creo que ahí sí tiene sentido. Si no lo hubiéramos cubierto, pues hubiéramos ganado más a cierre del viernes, pero es que a cierre del miércoles hubiéramos ganado menos del 5%. Entonces, al final tienes que pensar qué buscas con la cobertura de la divisa. Arturo, cobertura de divisas. A mí la verdad es que me parece un problema dificilísimo el acertar con, tenemos bastante con intentar acertar con los modelos, ¿no? y ajustarlos bien. Y un poco enlazando con la pregunta antes de la diversificación, pues para nosotros diversificar es utilizar distintos modelos, ¿no? Y diríais, uy, pues que si invirtieras en Turquía y cubrirías la divisa. Pues mira, es que estamos invertidos en Turquía y no estamos cubriendo la divisa, porque diversificamos de otra forma, ¿no? Entonces eso es lo que, ya digo, que lo sepa hacer. Además, con la divisa te puedes apalancar todo lo que te dé la gana. Entonces, si yo sé cubrir la divisa, ¿para qué voy a hacer otra cosa? Lo que haría es estar haciendo apuestas con la divisa, probablemente, ¿no? Otra cosa es si estás metido en renta fija, que ahí entiendo que la divisa te puede hacer mucho daño, ¿no? Si no sabes lo que estás haciendo. Pero para lo que hacemos nosotros, no. En renta fija, cubrir siempre. Al final, si eres un inversor en euros, los cupones tienes que saber que los vas a cobrar si compras un bono dólares en dólares, y el principal lo vas a cobrar en dólares, aunque no te quedes el bono a vencimiento, pero se te puede ir la rentabilidad en la divisa y no te puedes hacer trampas al solitario por un carry trade de divisa cuando no estás invirtiendo en divisas sino en un crédito. Entonces tienes que aislar ese riesgo. Y entonces cuando estaban los tipos en cero tanto en Estados Unidos como en Europa, pues prácticamente el coste de la cobertura era muy bajo, ¿no? Y luego
un tema importante. Si uno piensa vivir en Europa o gastar en euros, pues no hay que irse muy lejos, pero por ahí por el año 2010, para mí no sirve muy lejos, ya soy muy viejo, estábamos, yo recuerdo el eurodólar a 1,40, ahora estamos a 1,05, entonces nosotros no cubrimos en renta variable, porque son compañías globales en las que invertimos en dólares, que al final estás vendiendo alrededor del mundo y si la compañía crece, pero tienes como un inversor en euros tiene su riesgo, vamos, que no es lo mismo el día que vayas a deshacer a 1,40 con 1,05. Buenísimo, has visto un claro ejemplo, ¿no? de dos formas muy diferentes de entender un concepto, ¿no? del mundo de la inversión. Esto es una buena recapitulación, es que no hay una decisión correcta para todo el mundo, ¿no? Depende de la persona, depende de quién seas y de tu momento vital o cómo te encuentres. Una decisión puede ser más acertada para ti, donde a lo mejor para otro no lo es, ¿no? Pues concluimos un poco este foro de debate. De verdad, mil gracias por venir, por la asistencia, por aportar vuestro granito de sabiduría aquí al público. Y esperamos que repitamos pronto, desde luego, y el closing de Arturo. Sí, yo solo quería daros las gracias otra vez y solo decir una cosilla más en relación a lo que os he hablado de la diversificación y de los errores y tal. Creo que lo más importante ya lo habéis conseguido, que es estar aquí hoy, tener una red social. Yo, vamos, en el equipo de Adarve, si por ejemplo, y me imagino que Dani y que Rafa con sus colaboradores es seguro que es igual, no sería lo mismo, sería una división, ¿no? de lo que hacemos y probablemente no habrían sucedido las cosas. Y vosotros ya ese gran paso ya lo habéis dado. O sea, que os podéis dar una palmadita en la espalda y nada más. Gracias. Un aplauso para todos. Bueno, muchísimas gracias. Para los que no somos muy expertos, que somos novatos, que estamos aprendiendo, quiero que sepáis que habéis tenido aquí sentados a la primera división de los gestores nacionales, Azagala, Buy and Hold y Adarve. Si yo fuera rico, ay, 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 ay,